amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Paco Blim Blim, bienvenidos a Conexión Universal, donde hablamos sobre temas infinitos y temas también que nos importan como sociedad, como justamente la realidad del coronavirus, qué es lo que realmente está pasando y cómo nos está afectando, no solo como personas, sino también como sociedad, porque hay una crisis mundial que de verdad nos está estresando bastante. Pero qué mejor que el doctor Lodillani, quien es médico bariatra, para que nos platique a detalle qué es esto y cómo nos afecta el coronavirus. ¿Cómo estás? Muy bien, Paco, un gusto verte otra vez. La verdad me da mucho gusto poder expresar esto. Tú sabes que siempre nos hemos enfocado a hablar de nutrición, de estética, fitness, anti-aging, pero creo que el tema que corresponde ahorita es coronavirus, ¿no? Fíjate que efectivamente hay en las redes sociales circulando muchísima información, pero no sabemos qué esa información es correcta y cuál es incorrecta. Han pasado 20,000 métodos y remedios de qué sí hacer y qué no hacer. Y luego sí sale la Organización Mundial de la Salud diciendo eso es mentira, eso no es mentira. Y nos confundimos mucho y eso agranda nuestra crisis social. Claro, sí, creo que es muy importante. Estamos leyendo por todas partes, hay memes, no sabemos realmente lo que está pasando. No sabemos si estamos exagerando o si estamos tomando medidas, digamos que muy, muy leves con respecto. Pero lo importante, y creo que me gustaría comunicar, es que no hay que tener pánico. Número uno, no hay que tener pánico. Ya vimos que China, por ejemplo, ya resolvió su problema completamente, que es donde surge exactamente el 31 de diciembre, se reporta el primer caso, que ya habían sentido algo antes desde el 1 de diciembre, pero realmente lo empiezan a trabajar del 31 de diciembre. Para el día 7 de enero ya tienen perfectamente detectado el virus y para el 10 de enero ya tienen su genoma y están entendiendo perfectamente qué sucede. Entonces, no hay que tener pánico porque sabemos de qué se trata. La cuestión es que sí es cierto, no hay una vacuna porque es un virus nuevo. Claro. En el 2002, 2003 sale el SARS y también sale en China porque pues, los cuates están granjeando, o no sé el término, pero tienen granjas de gatos porque se los comen y ahí salta un virus parecido en el 2002, 2003 y entra bajo control. Y ahora, en esta fecha, lo mismo, se empiezan a dar cuenta que muta este virus del COVID, ya ahorita nombrado 19, de un murciélago al ser humano. Cuando dices ahora nombrado 19, quiere decir que ya existía una especie similar. Sí, el coronavirus siempre ha existido, pero simplemente no se manifestaba en nosotros, o sea, no saltaba al ser humano. Y en este momento saltó al ser humano, pero de una especie de coronavirus de murciélago, ¿sí? Eso es básicamente la teoría y esos son los datos que están dando. Si tenemos así datos de conspiración, de que lo crearon, eso sí no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que es un virus que... Estamos hablando de hechos científicos. Sí, esto ya lo investigué, lo leí en todas partes, etcétera, etcétera. Todo lo que diga aquí, ni me voy a tender a la izquierda ni a la derecha, voy a hablar completamente lo que es. Entonces, sale de un murciélago, muta y tiene la capacidad de entrar al ser humano y de contagiar. Y realmente el problema de esto es el contagio. Se está contagiando muy rápido. Ahora, ¿cuál sería la diferencia? ¿Por qué en esta ocasión este virus se convierte en una pandemia? Que se les fue de las manos a muchísimas personas, no solo a las personas, a las grandes potencias. Cuando hablamos de, por ejemplo, la gripe aviar, el SARS y muchísimas cosas que sí han sonado en el mundo, pero no se habían expandido de tal forma como lo hizo justamente el COVID-19. Ok, porque no tenía antecedentes el ser humano de estar contaminado con ese virus, entonces no había inmunidad a. O sea, cuando... Generalmente y casi a todos los niños les da varicela. Uh-huh. Te da varicela, es un virus y nunca más te vuelve a dar. Generas anticuerpos contra. Y existe gente que ya está contaminada y que tiene esos anticuerpos. Nadie sobre la faz de la Tierra tenía estos anticuerpos. Y entonces en este momento, obviamente, todos somos susceptibles. No tenemos con qué defendernos. Entonces por eso lo nombran pandemia. Y no toman las medidas necesarias porque no se dan cuenta. Simplemente... como es tan leve, porque algo muy, muy importante es que hay leve, moderado y severo. La gran mayoría de los casos van a llegar a ser leve, moderado. O sea, del 100% de las personas que se contagien, el 80% va a ser moderado. Es decir, que te lo vas a poder curar en tu casa. Es que justamente ahí quería llegar porque dicen que hay muchas personas que
ni siquiera se dan cuenta que lo tienen y que son portadores y que salen en la calle, que son casi asintomáticos y que se va curando el mecanismo, nuestro organismo se va curando solo, pero hay otras personas que no. ¿Por qué? Exacto, ok, básicamente eso es lo que sucede. Si tu sistema inmune está bien, vas a ir sacando el virus, y como vas a sentir que es una gripa normal, que eso es lo que sintieron allá, entonces algunos fueron a urgencias y empezaron a contaminar todos. Y el mayor contagio que se dio en China, el 41%, fue porque la gente iba a un hospital y ahí contagiaban a todos, porque no era tan intensa la reacción. El problema es que tú de un 100% tienes 80% que no pasa nada, pero tienes un 20% que sí va a ser... ¿Quiénes son esos 20%? Ok, los susceptibles van a ser adultos mayores. Aunque se ha presentado generalmente arriba de 70 años, estamos considerando de 60 para arriba como adultos mayores. En diabéticos, en personas con problemas cardíacas y personas con problemas respiratorios. O sea, personas que están fuera de su estado de salud normal, que debería de considerarse como de todos los días, de trabajarlo todos los días. Sí, pero ese es el rango y eso es lo que está considerando. Las personas que son más susceptibles van a ser mayores de 60, personas que tienen diabetes, personas que tienen problemas cardíacos y respiratorios. Esos son los que pueden pasar a enfermarse en general. Las demás personas somos muy poco susceptibles, ¿sí? O sea, nos podemos enfermar, pero no se va a manifestar. Ahora, esas son las personas de riesgo. De ese 100% que se enfermen, el 80% lo van a poder tratar en su casa, simplemente con las indicaciones del médico, aislarse para no seguir contaminando. El problema real que surge aquí es que se transmite muy rápido, ¿ok? Entonces, si tú dices, pues nos enfermamos 100 nada más y 20 necesitan hospitalizarse, pues realmente no pasa nada. El problema es que se transmite tan rápido que ese 20% satura toda la infraestructura médica y al personal médico. Y entonces se empieza a morir la gente. ¿Cuánto dura más o menos una persona en sanarlo? 14 días, más o menos es el periodo. Entonces, ya quedamos que el grupo de riesgo es ese, aunque de todas maneras nos podemos enfermar, tú y yo. Lo más probable es que no nos pase nada. Personas menores de 40 años, así, el riesgo de morir es 0.2%. O sea, si tienes menos de 40 años y te da coronavirus, tienes 0.2 probabilidad de morirte. O sea, es nada. Personas menores de 20 años solo equivale al 3% de las personas enfermas. Niños menores de 10 años no ha visto en ninguna parte del mundo que tengan síntomas ni siquiera moderados. Todos son leves. Que eso se vuelve un problema porque salen los chamacos a jugar con otros chamacos y están contaminados. Se contaminan ellos y luego van con los abuelos. O sea, son portadores. Sí, es un vector, son portadores, pero realmente no manifiestan nada. O sea, acuérdate que, por ejemplo, cuando te da varicela, te da de chavito. Claro. Y luego te dicen, no, que mejor que te dé ahorita porque de grande te va a pegar durísimo. Entonces, no sabemos por qué, pero sabemos que los niños o reaccionan de manera más específica o reaccionan de manera no tan violenta a este virus. Entonces no se manifiesta tanto. Entonces hay que estar muy abusados con los niños. Si tienen un poquito de tos, tienen un poquito de fiebre, hay que aislarlos. Ahora, ¿qué tan cierto es que los animales ni son portadores ni son transmisores? Al menos que sean murciélagos. O sea, los animales, las mascotas. No, eso no se presenta en ellos, se presenta en el ser humano. Mutó el virus a eso. Ahora, del 80% que se va a enfermar y va a ser moderado y lo vas a poder tratar en tu casa, ya no pasa nada. Simplemente tienes que aislar para no seguirnos contaminando. ¿Por qué? Porque si nos seguimos contaminando y luego tú vas a ver a tu abuelita y yo voy a ver a la mía, los vamos a contaminar y ellos entran en grupo de riesgo. Y de repente, si tenemos 500 enfermos en un día, significa que 100 personas van a necesitar hospitalización. Es decir, que van a tener una neumonía severa. Y si tú tienes una neumonía severa, lo más probable es que necesites una cama y necesites un ventilador. Y el problema es que no hay suficientes ventiladores y no hay suficientes camas, ni aquí ni literal en China. Entonces, ¿qué va a pasar con esa gente? ¿Qué vamos a tener que hacer los doctores? Triage, empezar a escoger a quién le favorece más. Y eso es algo que no queremos hacer. Entonces, por eso no queremos que haya un pico de contaminación muy elevado, porque lo que va a llevar es que ese 20% tenga problemas. De ese 20% que va a tener una neumonía severa, el 14% se va a recuperar perfectamente bien, no le va a pasar nada. El otro 4% va a tener problemas agudos y muerte, que están viendo estadística mundial, el 2%.
Entonces, de 100 personas, 2 se van a morir. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo podemos no confundirlo con una gripe, con la famosa influenza, con diferentes virus que están pues alrededor y que nos están dando, por ejemplo, en este momento mucha alergia que la gente lo está confundiendo? Ok, tos seca, número 1. Tos seca. Fiebre. Dolor u opresión en pecho. Eso quiere decir porque está afectando las vías respiratorias. Absolutamente, qué bueno que lo mencionas porque igual se nos iba. Es un virus que afecta directamente las vías respiratorias. Es decir, por eso la forma que podemos resolver este problema es por contacto. Si tú y yo tenemos contacto, este virus no se queda flotando en el aire. Se tiene que viajar en microesferas de saliva, ¿sí? O sea, cuando estornudamos salen microgotas y dentro de las gotas está este virus. Si estás a 2 metros y alguien estornuda o alguien tose, van a volar, se te van a pegar en una mucosa, ya sea de la boca, de la nariz o de los ojos, y van a entrar a los senos paranasales. Ahí lo que va a hacer el virus es que se va a meter a las células, en el epitelio del tracto respiratorio, y ahí va a generar la infección. Se va a empezar a replicar y ahí es donde genera la infección. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para evitarlo? Si yo, por ejemplo, toso ahorita, van a volar esas partículas y por gravedad se van a caer. Van a caer en una mesa, van a caer en el piso, van a caer en esta lámpara, en diferentes lugares. Sabemos que el virus puede durar hasta 9 días vivo. 9 días. 9 días. Es que se hablaba sobre 12 horas. No, 9 días. Así, esto ya me pasaron la información de Estados Unidos y lo podemos seguir leyendo, pero 9 días. Entonces, si yo paso y toco el micrófono y luego me toco la cara, entonces lo más probable es que el virus esté en mi mano y se meta por mucosa, se meta por la boca, por la nariz o por los ojos. Y ese es el problema. Entonces, por eso constantemente como protocolo nos tenemos que estar lavando las manos. Yo entro a esta casa, me lavo las manos o me pongo gel antibacterial de alcohol arriba del 70% y entonces ya no traigo invitados a tu casa. Y cuando me voy, hago lo mismo. No saco invitados de tu casa al siguiente lugar a donde vaya. Quiero hacer un hincapié con el alcohol porque justamente las personas dicen que es de arriba del 70%, pero hay muchos alcoholes que en sus letras chiquitas dicen 50, 60. ¿Qué hacen estos alcoholes? ¿No tienen la capacidad de eliminar el virus? No tienen la capacidad de eliminar el virus, es correcto. Es simplemente un bacteriostático, es decir, que no deja que se reproduzca, pero en caso de bacterias. Ahorita ya vieron que en el virus arriba del 70% es lo que elimina el virus. Igual pasa? El agua oxigenada, igual el cloro. ¿El agua oxigenada también? El agua oxigenada también y el cloro también. ¿Cómo podemos implementar el agua oxigenada? Ok. Cosas importantes. Ya quedamos. 1. Fase 1, lavarnos las manos. No estarnos tocando la cara. Cuando tuvimos la epidemia de ébola, empezaron a hacer estudios y se dieron cuenta que una persona se toca la cara aproximadamente 23 veces por hora. Entonces, si tú tocas algo... Y más, 23 veces. Más que los latinos somos super touchies y que nos vamos tocando y platicando y abrazando. Exacto. Que ha sido muy difícil el salir a la calle y no saludar como siempre saludas. Exacto. Entonces el primero es, vamos a lavarnos. En nuestra casa tenemos que limpiar. ¿Y con qué limpiamos? Con cloro. Yo creo que lo más accesible para todos es el cloro. Y 4 cucharadas. ¿Vinagre dicen que también o no? Yo a mis pacientes siempre les recomiendo vinagre, pero en este caso están diciendo cloro. Entonces... sí, a mí no me gusta el cloro porque tiene consecuencias, pero en este momento estamos en una epidemia, claro, posible pandemia, entonces vamos a seguir el reglamento que está dictando la OMS y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué hacemos con el cloro? En 1 litro de agua, 4 cucharadas soperas de cloro y con eso desinfectas tu casa. Hay que estarlo haciendo cada 48 baños, horas. Pisos, ventanas, manijas, todo lo que estamos en contacto. Eso es lo más importante, claro, en lo que estás en contacto. Pero acuérdate que un virus no está vivo. O sea, tú tienes hongos y tienes levaduras y tienes bacterias y son estructuras formadas por células. Entonces, si es una célula, la puedes matar. El problema de un virus es que no es una célula, es simplemente una estructura, como la has visto, en este caso es una esfera, y adentro trae información genética. Entonces, lo que hace es que está latente. O sea, no está ni vivo ni está muerto, simplemente es como, digamos, algo que transmite información genética, ya sea un RNA virus o un DNA virus. Entonces, en cuanto entra a la célula, deposita esa información genética dentro de la célula, que se va al núcleo y la empieza a replicar, y entonces eso es lo que te genera la enfermedad. El jabón, por ejemplo,
acaba con ello. Por eso tenemos que hacer un lavado de 20 segundos. ¿Qué tipo de jabón? ¿El jabón neutro, el jabón normal? Cualquier jabón. Tipo de jabón. Lo ideal es que sea un jabón líquido, que no sea en barra. Porque claro, porque dejamos... Exactamente. O sea, casi estamos así como jugando con reglas de quirófano, ¿no? De no contaminarte con nada. Y creo que este periodo es como un periodo muy interesante para entrenarnos, de decir, a ver, no voy a estar tocando cosas, no me voy a estar tocando la cara, para cuando realmente se venga el virus. Pero fíjese cómo lo chistoso, porque en realidad estas son medidas de higiene que deberíamos de implementar todos los días sin virus. Todos los días, porque hay bacterias por todos lados, porque no sabemos cuando vamos en el metro, cuando vamos en el carro, cuando entregamos el carro al ballet, quién estuvo agarrando. Exacto. Hay muchas cosas que están pasando. La cuestión es que ya hemos estado expuestos a todas estas bacterias por muchísimos años, entonces ya tenemos anticuerpos a ellos. Entonces podemos reaccionar perfectamente, o sea, entra esa bacteria y el cuerpo la mata, pero el cuerpo no identifica este virus porque nunca hemos estado en contacto. Entonces sí, básicamente la manera en la que vamos a erradicar esto son con medios físicos, es decir, distanciamiento social. Al distanciarnos, pues obviamente no nos contaminamos, que eso va a ser, ya debería estar implementada esta fase y ya se está implementando. O sea, llegas y hoy que tuve consulta, pues a tus pacientes, por ejemplo, le digo a mi asistente, cuando llegue el paciente y esté en la sala de espera, antes de pasar conmigo, que se pasa a lavar las manos. Y lo recibo y ya no lo saludo de mano, ¿no? Ya es... O sea, ahora, ya estamos en protocolo. Han habido un desabasto de entre muchísimas cosas. Entre ellas, el famoso tapabocas. ¿Funciona o no funciona el tapabocas? No, un cubrebocas no nos va a funcionar para que nos proteja a nosotros del virus. El tejido es muy grueso, entonces por ahí atraviesa el virus, número 1. Y número 2... pues tienes hoyos por todas partes. Existe un cubrebocas y es el que se está usando en el personal médico, que es un N95. Pero no vayan, y porque yo les dije que el N95, o sea, va a evitar que te contamines, vayan y lo compren porque lo vamos a necesitar nosotros. O sea, si de repente se enferman los doctores y no hay cubrebocas y no hay guantes, entonces sí vamos a estar en problemas serios. Ahora, he visto gente, entonces el cubrebocas no te sirve de nada. Te sirve si tú estás enfermo. Si tú estás enfermo y toses, pues no vas a esparcir. Sería claro, la manera más responsable de actuar, ¿sí? O sea, estoy enfermo y ¿qué tengo que hacer? 1, aislarte. Tengo tos, tengo fiebre, tengo dolor en pecho, ¿qué hago? Me aíslo y marco al número que nos están dando. En ese momento avisamos y te van a decir el protocolo de lo que tienes que hacer. Porque se notó en China que la mayor parte de la contaminación que se dio, es decir, la transmisión, el 41% fue que la gente tenía síntomas y fueron a los hospitales, a la sala de urgencias, y entonces contaminaron a todos los demás. Y de ahí se empezaron a ir. Y en el hospital lo que es una realidad es que todas las personas allá, los pacientes, están en un estado vulnerable. Exactamente. Ahí sí, son personas que están dañadas. Y luego también infectaron a los doctores y entonces ya no tenían personal médico. Entonces lo que tenemos que hacer es seguir el protocolo. Estemos o no estemos de acuerdo con el gobierno, están tomando medidas. O sea, ya aprendimos. O sea, ya China lo resolvió. Japón, bueno, no tuvo ningún problema. Corea del Sur no se hable de ello. Los alemanes, la Merkel está diciendo que quiere que el 70% de su población se inocule el virus para luego hacerse inmune. O sea, hay muchísimos países que le están librando. Italia, por ejemplo... Forza Italia, pues no tomó medidas como debió haber tomado. Y entonces no se la creyó tanto. Y entonces tuvieron 6% de muerte. El punto principal de Italia fue el no aislamiento. La gente seguía en los bares, seguía en los centros nocturnos, seguía en los centros comerciales, seguía en la calle disfrutando de Italia, como han disfrutado de Italia toda la vida. Exacto. E Italia, tú sabes, todo está afuera, todo mundo está en contacto. Y ellos ya tenían un problema grave, ya tenían muchos contaminados y continuaban haciendo eso. Ahorita están diciendo, pero ¿por qué nosotros no nos hemos aislado completamente? Porque no se justifica el número de pacientes con la enfermedad para cerrar todo. O sea, tampoco puedes tomar decisiones tan salvajes y decir, voy a cerrar todo y entonces lastimas la economía de una manera brutal cuando no se justifica. Ya se está lastimando. Ahora dale más. Entonces, estamos en un proceso de,
separarnos socialmente, que eso es lo que estamos haciendo, ya no estamos teniendo contacto. La siguiente fase será que no nos acerquemos a 3 metros, empezaremos a salir mucho menos a los restaurantes, mucho menos a los cafés, mucho menos al súper, ¿sí? Hasta llegar a una fase en la que tengamos aislamiento total y que solo podremos salir para ir de compra. Es que Estados Unidos lleva 10 días de atraso con respecto a Italia y las medidas que ha tomado todavía no son tan drásticas. Y nosotros llevaremos unos 10-15 días atrasados de Estados Unidos. Entonces yo calculo que estaremos cerrando trabajo, estaremos cerrando oficinas para el próximo lunes. De ahí pasarán unos 10 días y empezaremos a aislarnos completamente. Porque esa es la manera en la que lo resolvió China. Como no tenemos con qué tratarlo y no hay vacuna, lo único que tenemos que evitar es la transmisión. Fíjate que hace unos días empezó las primeras pruebas, que no se nos olvide que estos son pruebas en Estados Unidos. Aún no hay resultados reales de lo que ha pasado. Con esta implementación de las pruebas de la vacuna para aliviar para neutralizar el coronavirus. Pero sin embargo, creo que la mejor recomendación es de verdad hacer conciencia con todas aquellas recomendaciones que nos está diciendo el doctor Ludiani. Ahora, en cuestión de medicinas y medicamentos, se dice mucho respecto a este virus, que el ibuprofeno o desinflamatorios potencializa. El ibuprofeno han visto que sí potencializa. Si tú tienes esos 3 síntomas, tienes una tos seca, que eso es muy importante, tienes fiebre y tienes dolor en pecho, tienes que hablar a la línea y quitarte de la duda, y te van a decir. Y si amerita que te hagan una prueba, porque tampoco nos podemos hacer todas las pruebas. México no tiene las suficientes pruebas, si no, nos las vamos a acabar para la gente que realmente lo requiera. Entonces, estamos como en una fase de racionar lo que tenemos y vamos a tener que racionar nuestras instalaciones médicas y a los médicos y a las pruebas. Y lo que están haciendo el gobierno, y lo está haciendo así como se hizo en China y como se está haciendo en los países evolucionados, es darle seguimiento al que está infectado. Es decir, tú estás infectado, a diferencia, por ejemplo, de la influenza. Si tú estabas infectado, tú ibas a infectar a 1.5 personas. Si tú estás infectado, vas a infectar a 2.5 personas, lo cual eso se vuelve exponencial, durísimo. Así se va. Entonces, lo que está haciendo el gobierno, es decir, tú estás infectado, ¿a quién viste últimamente? Aunque los síntomas no sean el 100% y sin haber hecho la prueba, no me importa, voy a seguir ese rastro y revisar a todos para aislar. Eso es lo que tenemos que empezar a aislar a nuestra población, la gente que está enferma. Que en un futuro, todos, en algún momento dado de nuestra vida, nos va a tocar. Así como te tocó varicela o te enfermaste de influenza o lo que sea, te vas a enfermar, pero realmente el 80% de los casos es leve moderado, no te va a pasar nada, simplemente vas a pasar por una gripa ahí un poco intensa. El 20% va a tener problemas, pero que lo vas a poder tratar en un hospital normal, porque no van a estar así los hospitales, y los otros pues tendremos... Claro, hay que entender muchísimas cosas como, esto es nuevo para todas las potencias mundiales, para los primeros, segundos, terceros y todos los mundos que existen en este universo. Y entonces no hay estructuras de salud que puedan atender a toda la población al mismo tiempo. No existe. No existe. Entonces yo creo que la mejor recomendación es justamente levantar el teléfono, llamar a las instancias indicadas para que nos den este seguimiento y que dejemos a quien realmente necesita la atención médica, que son nuestros adultos mayores, aislarnos y aislarlos a ellos, protegiéndolos. Y creo que todo lo que te has dicho también, el poder lavar las manos, cuando nos protegemos a nosotros mismos, estamos protegiendo a los demás. Exactamente. Y yo creo que es ahí en donde hay que hacer muchísimo hincapié, porque efectivamente no sabemos cuánto más tiempo va a durar esto, no sabemos porque pues es nuevo. Es nuevo. No sé, y como lo dije en el video, tengo algo más completo más ahí en YouTube, en mi canal. Creo que lo has visto, es Pro Hábito TV, ahí pueden verlo. Creo que lo que tenemos que hacer es conciencia, y el mexicano, lo he estado platicando y todo el mundo, el mexicano no le va a importar. La verdad es que no sé en provincia, pero yo sí sé en DF. Y cuando hemos tenido catástrofes, el mexicano, el defeño, se une.
En el temblor todo el mundo hace y acata lo que tiene que hacer y nos apoyamos, y creo que esa es la manera en la que vamos a tener que reaccionar si queremos salir adelante. Si no, esto se va a salir de las manos completamente. Claro, y no esperar a que las instancias gubernamentales cierren los puertos, cierren las carreteras, cierren los centros comerciales, hagámoslo nosotros primero.